Pues efectivamente, cuando me propuse hacer esta charla, dije que no es un reto en estos pacientes, porque realmente cuando el riñón y el hígado se van al garete, pues hay una ruptura de la homeostasis de todo el organismo, una depuración de moléculas y hay un muy mal manejo de volumen. Entonces, para estructurar un poco la charla, me planteé estas 4 preguntas que vamos a ir hablando, pero antes sí que me gustaría enfatizar algo que nos va a servir para toda la charla, y es ¿qué ocurre en la cirrosis? De una forma muy esquemática, no sé si esto... No, mierda. Perdón. Bueno, cuando tenemos paciente cirrótico va a haber una alteración de la arquitectura hepática. Entonces, los vasos que están dentro del hígado están alterados y van a haber un aumento de las resistencias vasculares intrahepáticas. Puesto que la presión portal es un producto del flujo venoso por la resistencia venosa hepática, va a haber un aumento de presión portal que, por un lado, genera colaterales portosistémicas y, por otro lado, va a haber una vasodilatación del árbol arterial espláznico. Esto lo que genera es una vasoconstricción central con una hipovolemia efectiva, una disminución de la tensión arterial y acaba desencadenando en una activación de los sistemas vasoconstrictores como el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el sistema nervioso simpático y una secreción no osmótica, que esto es importante, de ADH. Al final esto acaba llevando a una retención de sodio y de agua, que ese aumento de volumen que estamos generando solo va a ir a la parte que está dilatada, a ese territorio espláznico, generando además un aumento del flujo venoso hepático, aumentando la presión portal y generando eso, un círculo vicioso que se llama circulación hiperdinámica del cirrótico. En el gráfico de la derecha es un gráfico ya bastante antiguo, pero me parece que es muy representativo, en el que podemos ver que cuando el cirrótico está compensado, el corazón de ese cirrótico va a intentar compensar todo esto con mayor gasto cardíaco. Pero hay un momento que dice el corazón basta, entonces se empiezan a activar esos sistemas vasoconstrictores generando ascitis, hiponatremia y el que antes se llamaba síndrome hepatorenal tipo 2. Entonces, sabemos que el volumen es un problema en el cirrótico. Pero ¿cómo lo determino? Porque en los últimos 5 o 6 años estamos del cardiorrenal en todos los congresos, que es muy importante, que los marcadores, que si el Vexus y tal, pero es que nadie va a pensar en el hígado, porque la exploración física de estos pacientes es incluso, quizá en mi opinión, más complicada. Van a tener ascitis, pero por ejemplo pueden tener una hipovolemia pues porque ha pegado una sangrada, o pueden tener una hipervolemia además pues porque o tienen una insuficiencia cardíaca o están dejando de orinar, o la exploración del hepatorrenal. Y es más, los marcadores analíticos de estos pacientes además no son tan específicos como la insuficiencia cardíaca. De hecho, el antígeno carbohidrato 125 va a estar elevado en todos los pacientes cirróticos y no es un buen marcador de seguimiento. Y además es que lo estamos haciendo mal, porque, por ejemplo, en este estudio evaluaron que el 62% de los pacientes diagnosticados con un hepatorrenal, según criterios clínicos, presentaban una presión de llenado cardíaco elevada medido por un CATI. Y es más, al suspender la expansión de volumen en estos pacientes e iniciar tratamiento diurético, la función renal mejoraba, es decir, tenía una nefropatía congestiva. Pero evidentemente no le vamos a hacer un CAT a todos los pacientes cirróticos, ¿no? Nos han enseñado el cardiorrenal que la ecografía puede ser una herramienta útil, lo que pasa que me podríais decir claro, que el Vexus en el cirrótico regulinchi. Y efectivamente, porque la vena porta puede tener un flujo portátil debido a la hipertensión portal, las venas suprahepáticas van a estar artefactadas por la alteración de la arquitectura y la vena cava, aunque sí que se puede utilizar, es verdad que cuando tenemos mucha ascitis puede ser un falso negativo, digamos, puede estar suficientemente llena. Pero la ecografía también podemos utilizarla en otras cosas, ¿no? Tenemos la ecografía pulmonar, en la que podemos ver las líneas B y un derrame pleural. Tenemos la ecocardio, que aquí los cardiólogos nos pueden ayudar muchísimo, ya no solo en ver a esos pacientes que sí que están sobrecargados, sino incluso en el diagnóstico diferencial entre una hipovolemia real y algo distributivo, como ocurre en el hepatorrenal. Y dentro de la ecografía que más hacemos nosotros, pues aparte de ver ascitis y vía urinaria, podemos ver efectivamente la cava, las venas renales y podemos utilizar dos que estamos muy acostumbradas a hacerlos cada vez que cogemos un catéter. Cuando cogemos un catéter en la femoral y vemos un paciente que está súper hinchado, vemos la vena gordísima y que no colapsa. Pues si además le ponemos el flujo, invierte, o sea, hace algo pulsátil, incluso llega a invertir, es un parámetro de congestión que también se puede utilizar. Y la yugular interna, de hecho, es incluso mejor que la cava en los pacientes cirróticos. Es más, hizo este estudio en el que, utilizando la ecografía en la yugular interna, viendo la colapsabilidad a 30 grados del paciente, aquellos que colapsaban
menos del 25% estaban relacionadas con un aumento de la presión venosa central mejor que incluso la cava. Y este problema del volumen no solo lo digo yo, sino que ya se está empezando a ser una preocupación que nos preocupa a diferentes nefrólogos, entre ellos a los nefrólogos de Asturias, de Luca. Y publicaron este artículo que a mí me encanta y que os recomiendo muchísimo en el Clinical Kidney Journal este año pasado, sobre hicieron un algoritmo que no voy a detallar muchísimo, pero utilizando la ecografía pulmonar, la ecocardio y la cava, teniendo en cuenta que si vemos que está disminuida podemos hacer una paracentesis para ver cómo se comporta después de eso, sobre todo con el objetivo de no hinchar más a los pacientes que por sí ya están hinchados. Que en los cirróticos o con sospecha de hepato renal quizá al principio no lo van a estar, pero sí cuando le empezamos a poner tratamiento es importante reevaluar a estos pacientes. Entonces, una vez que tenemos claro cómo medimos el volumen, o más o menos claro, la siguiente pregunta era si tenemos claro el manejo del fracaso renal agudo. Pues no. De hecho, esto no para de actualizarse, las guías clínicas. Y hay un consenso, que os pongo aquí el código QR, porque si algún día estáis tristes os lo leéis y os sube el ánimo, que fue un consenso entre patólogos y nefrólogos pues, como Claudio Ronco, nefrólogos buenos, sobre recomendaciones de la lesión renal aguda en general del paciente cirrótico. ¿Y qué dicen estas guías? Lo primero, que hablemos todos el mismo idioma. Y el idioma del fracaso renal es de los nefrólogos, pues las definiciones de la CADIGO. Aquí hemos ganado. Además, es la primera vez que en unas guías de patología definen la recuperación completa de la lesión renal aguda como retorno a la creatinina a un valor dentro de más o menos de 0,3 miligramos de decilitro. Además, y esto también es otra novedad, renueva los criterios diagnósticos del que antes se llamaba hepato renal tipo 1, ahora hepato renal tipo aquí, en el que tienen que tener cirrosis con ascitis, hasta aquí check. El segundo, tienen que tener una lesión renal aguda definida por CADIGO, ¿vale? Y luego, y aquí empiezan las novedades, ausencia de mejoría en la creatinina y o la diuresis dentro de 24 horas tras una reanimación con volumen adecuado y retirado de diuréticos cuando esté clínicamente indicada y ausencia de evidencia clara de una causa alternativa primaria de la lesión renal aguda. Y dice que hay que evaluar otras posibles causas, que no todo en un paciente cirrótico, no todo lesión renal aguda viene por un hepato renal, y hay que evaluarlo con todo lo que tenemos disponible, sedimento, bioquímica urinaria, ecografía, etcétera, pero que tampoco nos ofusquemos, porque puede ser que estos pacientes tengan concomitantemente varias lesiones e incluso puedan llegar a ser precipitantes. Es decir, podemos tener un sedimento activo en un paciente que tiene una nefropatia IgA por una cirrosis enólica o relacionada con la cirrosis enólica, pero esta persona también puede tener un hepato renal cuando se descompensa. ¿Y qué más dice? Que no recomiendan la administración de albúmina sistémica durante 48 horas como requisito, es decir, no hay que esperarse tanto, podemos diagnosticarlos antes, y que recomienda sustituir los términos históricos de hepato renal tipo 1 y tipo 2 por las definiciones de la CADIGO, lesión renal aguda, enfermedad renal crónica. Habla también de la prevención y recomienda que hagamos una evaluación personalizada de la salud hepática y renal con los diferentes marcadores que tenemos y, sobre todo, para que en el caso de que un paciente cirrótico vaya a desencadenar una lesión renal aguda, si ese paciente va a ser candidato a diálisis, si va a ser un paciente candidato, si fuese a trasplante hepatorenal, etc. Da también unas recomendaciones específicas que yo creo que son una maravilla para los digestivos antes de llamarnos o para una guardia específicas de las diferentes cosas que pueden pasar. Y por resumir algunas, pues sabemos que tenemos que administrar albúmina al 20-25% en paracentesis de gran volumen y en las PBS. Y esto lo dice en toda la guía, ajustando el estado, según el estado hemodinámico y de volumen. Hay que monitorizar cada día a estos pacientes. Y que no se recomienda el uso sistemático de albúmina para prevención de otras infecciones que no sean la PBE o para normalizar la analítica. De las herramientas diagnósticas y sobre todo para el fracaso renal crónico, la enfermedad renal crónica, sabemos que la creatinina no es el mejor marcador en los pacientes cirróticos y lo que se recomienda es la utilización de fórmulas que incluyan la cistatina o bien que sean solo de cistatina o bien que combinen la creatinina con la cistatina. La ecografía, sedimento, proteinuria otra vez, y los iones en orina nos van a ser útiles, sobre todo para el diagnóstico diferencial del fracaso renal agudo. Nos va a orientar una excreción fraccional de sodio muy bajita
vamos a pensar más en un síndrome hepatorrenal, teniendo en cuenta que cuando tengamos una excreción fraccional de sodio menor de 1%, no quiere decir que este paciente no tenga una causa parenquimatosa, porque es verdad que los cirróticos van a reabsorber sodio y hay veces que no van a aumentarlo tanto. En cuanto a la Enegal, pues ojalá empiece a llegar más a la clínica, pero en principio, pues eso, un Enegal mayor de 220, 250 orientan a necrosis tubular aguda u otras etiologías parenquimatosas. Dentro del manejo, que individualices, que uses varias herramientas, que revalúes el volumen, que si tienes un sangrado, que pongas hemoderivados, que si tienes una deplección de volumen o una hipovolemia franca, pongas soluciones balanceadas, salvo que haya otra indicación, como por ejemplo podría llegar a ser APB, y albúmina en PBE o en hepatorrenal. Del hepatorrenal habíamos dicho que ya no teníamos que esperar 48 horas para estar con albúmina y tal, lo podemos diagnosticar antes, a las 24. Y lo que recomiendan de iniciar es conjuntamente tanto la terlipresina en primera línea o en combinación con albúmina al 20-25%. ¿Cómo se inicia? La terlipresina 2 miligramos, vamos aumentando de 2 en 2 si no mejora la función renal, monitorizando los efectos adversos, con una dosis máxima de 12 miligramos al día, con un máximo de 14 días, o bien se ha iniciado diálisis, o bien se ha recuperación completa o una reacción adversa. En cuanto a la albúmina, entre 20 y 40 gramos al día y modificar según el estado de volumen. En cuanto al seguimiento, también recomienda que a la hora de citar al paciente en consultas externas después de un episodio de hospitalización va a depender de la gravedad, pero como máximo serían 30 días, porque estos pacientes tienen un riesgo de reingreso importantísimo, hasta el 50% en menos de 3 meses. Y, de hecho, el 22% de esos reingresos van a ser por algo renal, o bien una lesión renal aguda, o bien una hiponatremia. Y a eso vamos a la siguiente pregunta. Si se ajustan los pacientes cirróticos a los algoritmos diagnósticos y terapéuticos de la hiponatremia. Pues tampoco. De hecho, ya empezamos incluso con la definición. Hay algunos autores que dicen que la hiponatremia es tan frecuente en un paciente cirrótico que incluso deberíamos bajar el umbral a 130 y que fuese ese también nuestro target terapéutico. En cuanto a la clínica, va a ser la misma clínica que toda la hiponatremia, pero es verdad que va a tener más riesgo de ascitis, de encefalopatía, de síndrome hepatológico y mortalidad. Y en general la clínica neurológica va a ser más grave. Y esto tiene un sentido, y es que cuando tenemos un paciente con un aumento de amonio, dentro del astrocito va a haber más glutamina. Esta glutamina va a generar un poder osmótico que va a meter el agua dentro del astrocito y se hincha. Si ya tenemos otro segundo estímulo osmótico, como puede ser la hiponatremia, el astrocito se va a hinchar muchísimo y da más clínica. Y da mucho más riesgo de encefalopatía hepática y, de hecho, la hiponatremia es el factor de riesgo más importante y, además, con mucha diferencia de encefalopatía hepática en el cirrótico. Es tan importante el sodio en estos pacientes que hace ya bastante tiempo lo incluyeron en los scores para la priorización en el trasplante y desde que se incluyó los pacientes se mueren menos en lista y se trasplantan más. ¿Y cuál es el mecanismo? El mismo que habíamos dicho, generalmente. El mecanismo más frecuente va a ser pues, esa circulación hiperdinámica, teniendo en cuenta que la secreción de ADH en estos pacientes responde a una secreción no osmótica y, por tanto, mucho más potente que la osmótica. Y en cuanto a mi pregunta, era si se ajustaban a los algoritmos. Y cuando vas a las guías clínicas de la hiponatremia, esta traducción que está en Nefrología Día de las guías europeas, pues incluye la cirrosis y me parece bien, ¿vale? Ahí en esa zona, perfecto. Pero es verdad que puede haber otras causas y sigue estando esa duda de qué pasa con el sodio urinario de los pacientes cirróticos. Yo no sé si la cifra, y no lo sé y no lo he encontrado en ninguna parte, si la cifra de 30 es la ideal para el paciente cirrótico. Y además, cuando vas a las recomendaciones de tratamiento en estos pacientes, pone, y las voy a leer, recomendamos no tratar con el único objetivo de aumentar la anatremia si la hiponatremia es leve o moderada. Vale. Proponemos la restricción de líquidos para evitar una mayor sobrecarga de líquidos. ¿Vale? Recomendamos no usar baptanes y recomendamos no usar demeclociclina. Y yo no sé si con eso va a mejorar la anatremia del cirrótico, porque a mí me da que no. Además, puede haber otras causas que siempre hay que descartar en todas las hiponatremias. Por ejemplo, la pseudohiponatremia en pacientes cirróticos puede estar aumentada de una forma muy rara por una hiperproteinemia en relación con un aumento de IgG en la hepatitis autoinmune. Menos raro, una hipertrigliceridemia asociada al consumo excesivo de alcohol o tratamiento con interferón. Siempre en nuestros corazones la apotomanía de la cerveza. Y
Lo del sodio urinario en estos pacientes, como no lo tengo claro, lo he dividido pues en hipovolemia y euvolemia, porque la otra ya la habíamos descartado. Hipovolemia, pues cuando, por ejemplo, tengamos pérdidas digestivas por el exceso de la lactulosa o por diarreas. En el otro lado, pues exceso de diuréticos o insuficiencia suprarrenal. Y dentro de la euvolemia, por ejemplo, si ADH, va a haber todos esos fármacos se utilizan en pacientes cirróticos y pueden darse ADH. Yo os he puesto un poquito colorado en la terlipresina porque ahora hablaremos de ella. ¿Cómo lo vamos a tratar? Las graves o sintomáticas con hipertónico, con la particularidad que estos pacientes, también por lo que os había explicado del astrocito, tienen mucho más riesgo que la población general de desmielinización osmótica, especialmente los alcohólicos. Entonces el objetivo va a ser más bajo, de 4 a 6 miliequivalentes al día. Y una cosa muy importante, y que a veces no se hace así, es que a estos pacientes no se les puede trasplantar con un sodio más bajo de 125. Y esto es porque el cirrótico al final tenía muchas colaterales y es una cirugía muy compleja. Los anestesistas van a poner muchísimos hemoderivados, van a poner volumen con soluciones balanceadas que son normonatrémicas y de hecho los cirróticos después del trasplante ese día salen normonatrémicos. No se puede tener un delta de más de 9, 10 porque lo que puede ocurrir y muchas veces ocurre es que pueden enclavarse, puede tener una desmielinización osmótica post-trasplante. De la crónica sintomática, evidencia, no hay mucha, pero vamos con lo poco que tenemos. Parece que de tener los diuréticos y antihipertensivos, eso está claro. Tendríamos que suspender los betabloqueantes que van a llevar por prevención de varices cuando la presión arterial media está por debajo de 80, corregir la hipopotasemia si está presente. Y luego vamos con lo que no está del todo con evidencia, la albúmina. Nos gusta, ¿no? Fisiopatológicamente, con lo que hemos explicado de cuál es la causa más frecuente, no nos gusta. Tiene capacidad oncótica, además neutraliza sustancias vasodilatadoras, bien. ¿Qué pasa? Hay 2 artículos que es verdad que tienen bastante gente, 1.400 pacientes que evaluaron el uso de albúmina para el tratamiento de la hiponatremia en cirróticos y parece que sí que funcionan, pero es verdad que son 2 estudios. En cuanto a los vasoconstrictores, solo hay un estudio que mide específicamente la hiponatremia, pero es verdad que se han evaluado cuando se han utilizado en síndrome hepatorenal y todos los vasoconstrictores mejoran, incluso la terlipresina, que tiene un efecto agonista también V2, entonces en principio tendría que comportarse como un SADH, pero parece que cuando la cirrosis está muy avanzada no empeora la hiponatremia, sino porque prevalece el efecto vasoconstrictor. El artículo que había dicho que sí que lo estudia es este, que evaluó a 10 pacientes con midodrina y osteótrido, y esto es lo que le vale al UpToDate para recomendarlo en un artículo específico que tiene de hiponatremia en el cirrótico y que está bien, os lo recomiendo. En cuanto a los bactanes, se empezaron a utilizar cuando se vio que en los estudios SALT-1, SALT-2 y el SALT-Water se utilizaban en pacientes cirróticos y aunque es verdad que no mejoraban tanto como en otros pacientes, sí que mejoraban. Y su eficacia se ha visto también en varios estudios y en este metaanálisis parece que va un poco más en relación al tolvaptan. Sin embargo, el estudio de la poliquistosis con el uso de tolvaptan que notificó hepatotoxicidad grave hizo que la FDA sacase el warning de que ojo con los pacientes cirróticos y en general con hepatopatía. Solo lo deja poner en 30 días en pacientes hospitalizados esperando un trasplante hepático y monitorizando las enzimas hepáticas. Estas preocupaciones por ver qué pasa con los bactanes y los pacientes cirróticos se analizaron en este metaanálisis en el que cuando se evaluó el uso de bactanes en general sin hiponatremia no mejoraba la supervivencia, obviamente, en mi opinión, pero cuando se hizo el subgrupo de los pacientes con hiponatremia sí que parece que hay una tendencia a favor de los bactanes. Y otras terapias, pues bueno, si nos ponemos con la que sí que nos recomendaban los algoritmos de hiponatremia, la restricción hídrica, todos sabemos que tiene muy poca evidencia, es muy poco efectivo y encima en estos pacientes que está estimulado, o sea, que hay un aumento del estímulo de la sed, es muy difícil de cumplir. Es más, hay algunos autores que incluso no lo recomiendan porque retrasa tratamientos. La furosemida generalmente no va a estar recomendada, pero es verdad que si tenemos una bulimia muy expandida, pues es otra posible causa. Suero fisiológico para el otro lado, si tenemos una hipovolemia efectiva. Y la hemodiálisis es un reto y es algo que ahora os hablaré en la siguiente pregunta. ¿Qué dificultades tenemos de la terapia renal sustitutiva con estos pacientes y cuál es la mejor? Aquí he dividido a los pacientes dependiendo de lo que les pase. Por ejemplo, si tenemos una lesión renal aguda, la primera pregunta es si le dializo o no le dializo. Y sí que parece claro que los pacientes que están en lista de espera de trasplante o aquellos que aún no están en lista pero sí que son elegibles, vamos a empezar a
dializarles si lo necesitan. Pero esto que pongo en naranja antes siempre era un rojo y hay que ver, porque los pacientes que tienen contraindicación clara para el trasplante hepático a lo mejor sí que pueden beneficiarse de un inicio de diálisis. Basándose en 3 preguntas, ¿es posible una reversión del fracaso renal agudo? Pues bien, en el primer estudio se metieron a 341 pacientes cirróticos no candidatos a trasplante hepático y se les dializó se empezó diálisis y se evaluó a los 6 meses. Y, por ejemplo, se vio que hasta el 13% de los pacientes que habían tenido una necrosis tubular aguda estaban vivos y sin necesidad de diálisis. Entonces, estos pacientes pues sí que se beneficiarían ahí. Luego, la siguiente pregunta es si puede haber un cambio en la contraindicación de trasplante hepático. Y aquí simplemente vamos a pensar en los pacientes con una hepatitis aguda enólica en el que nadie le ha dicho que tienen que dejar de beber. Entonces, hicieron este estudio... Si puedes acelerar un poquito. Sí, 55 pacientes, 55 pacientes para a los 6 meses. A los tiempos. 2 de ellos sí que se trasplantaron de hepatorenal y 11 de ellos mejoraron la función renal. Pero realmente la pregunta clave es cuáles no se van a beneficiar de diálisis. En este estudio se hicieron diferentes scores y sí que se vio que el CLIF FCALF, que os lo dejo ahí, se relacionaban con mortalidad, tanto antes de empezar como a las 48 horas. Vale, le vamos a dializar, pero ¿cómo? Pues vamos a pensar en una continua cuando están hemodinámicamente inestables y tienen hiponatremias graves, encefalopatía hepática grave e insuficiencia hepática fulminante, que las recomendaciones es no usar heparina como anticoagulación, iniciar sin anticoagulación y si vemos que va a coagularse después de haber modificado los flujos, podemos usar citrato, no es una contraindicación absoluta, pero sí si tiene un láctico más de 4 o una ST mayor de 4 veces la normalidad. Y en cuanto a la hiponatremia grave, hay que hacer dosis más bajas. Evidentemente aquí no vamos a usar citrato porque es citrato trisódico y hay que modificar las bolsas por farmacia, agua estéril, o bien nosotros poniendo glucosado extra o desmopresina en los controles. Si finalmente ese paciente no es candidato a UCI o no está tan grave, podemos intentar la hemodiálisis intermitente, pero este paciente sí que es muy, muy, muy complejo, nos va a dar muchísimos dolores de cabeza y además no hay nada de evidencia específica. En cuanto a la hipotensión y el cambio de la presión intracraneal, además de las medidas generales, podemos probar la albúmina, que en pacientes hipoalbuminémicos sí que ha demostrado algo de mejoría. En cuanto a las hiponatremias graves, si no es candidato a UCI, esto sí que va a ser complicado porque necesitamos evitar esa sobrecorrección, pero si bajamos mucho el sodio se va a hipotensar. Y en cuanto a la encefalopatía hepática y la presión intracraneal, es verdad que el amonio se elimina mejor en la intermitente que en la continua, pero aún así da mucha clínica. Lo que parece que está claro es que es mejor la online y que hay que evitar bicarbonatos altos porque la alcalosis va a aumentar el paso de amoníaco por la barrera hematocefálica. Esto ha hecho que muchos autores piensen en la diálisis peritoneal porque no vamos a necesitar anticoagulación, hay menos riesgo de hipotensión, se puede drenar el líquido ascético mejor y lo que pasa es que hay 3 preocupaciones y es ¿qué pasa con el transporte peritoneal y la adecuación? Pues parece que se depura bien, incluso se ultrafiltra mejor que en otros pacientes, independientemente de la absorción de glucosa a las 4 horas y del sodio en efluente, un poco relacionado con la producción endógena de ascitis. En cuanto a la pérdida de proteína, solo hay 2 estudios que lo han evaluado. Sí que parece que hay un aumento de pérdida proteica por el efluente en los primeros 3 meses, pero esto luego baja y no parece que se relacione con una hipoalbuminemia analítica. Y en cuanto al riesgo de peritonitis, hay algún estudio más, pero muy poquitos, y hay discrepancias. Hay en 2 estudios que se evaluó cirróticos y no cirróticos para ver si tenía más peritonitis y no encontraron diferencia, pero en un estudio del grupo de La Paz sí que indicó mayor incidencia de peritonitis en cirróticos, pero no pudieron determinar si era por una PBE o por la peritonitis. Lo que sí que parece es que el diagnóstico sería más temprano y sí que tenemos la posibilidad de poner antibiótico intraperitoneal. Y ya, última diapositiva, sabemos que el mejor va a ser el trasplante, pero ¿cuándo nos vamos a plantear el trasplante hepatorrenal? Pues por un lado, si es candidato a trasplante renal con cirrosis, lo vamos a plantear si hipertensión portal o varices, si es un paciente candidato a trasplante hepático, si tiene enfermedad renal crónica, en diálisis o filtrados por debajo de 30, y esto es una novedad de la SED del año 2018, también entre filtrados de 30 y 40, con signos de mal pronóstico, proteinuria más de 1 gramo, nefropatía diabética y histología de mal pronóstico. Para los de lesión renal aguda se han necesitado diálisis durante 6 semanas, bien de forma continua o intermitente, y teniendo en cuenta que si finalmente solo le hemos puesto el hígado, si no mejora durante los primeros 6 meses, 1 año, entraría en un sistema de priorización. Y por último, otras indicaciones como la hiperoxaluria primaria y la poliquistosis cuando el filtrado esté por debajo de 40. Muchas gracias.